Estamos aquí de vuelta con Liliana Flores y antes de irnos al corte se quedó esta conversación buenísima porque ya llegamos hasta hablar de películas como Gravity y toda la industria, el impacto que tiene ecológico, pero sobre todo las soluciones y algo padrísimo que ya tiene unos años que se ha realizado es el ecofilm. Cuando nosotras estamos muy familiarizadas con la COP y todo esto, pero ¿por qué no nos platicas más? ¿Desde cuándo surgió? ¿Cuántas ediciones llevan? Y cuando hicieron toda esta planeación de hacer el ecofilm, en donde la conciencia era parte fundamental, ¿qué más decidieron meterle al proyecto? Ok, bueno, la COP16 fue el punto de partida y a partir de ahí casi pasaron 2 años para que por fin fuera un proyecto visible, ¿no? Todo eran ideas y todo estaba dentro de las computadoras. El primer año fue en 2011 y el tema central fue el agua. Toda la problemática del agua en el mundo es una cosa urgente y entonces por eso se pensó que fuera el tema inicial. Después, el segundo año fue eficiencia energética y energía renovable, energías alternativas, fuentes de energía, cómo aprovechar la energía que ya se produce a partir del carbono, pero bueno, tratar de hacer esa huella muchísimo menor. El tercer año, que fue una cosa maravillosamente deliciosa en conocimiento, los anteriores también, pero esto pareció un arcoíris, fue biodiversidad terrestre, porque además se hizo un acento en las especies endémicas mexicanas. El acento en el sentido de que si esas especies se extinguen de México, finalmente dejan de existir de la faz de la Tierra. Y asimismo recibimos materiales de muchos otros lugares del mundo dándonos cuenta cuáles eran las especies en peligro de extinción en otros lugares, cuáles eran las especies no en peligro, pero que su existencia es fundamental en la cadena de existencia de otras especies. Fue una cosa maravillosa y muy divertida. Creo que Ecofilm ese año se convirtió en una gran familia a partir del trabajo de los años anteriores. En 2014, el año de los residuos sólidos. Okay. Los residuos sólidos es un tema muy complejo. Sí. Aparentemente en nuestro cerebro bipolar solamente existe orgánico e inorgánico, pero en realidad hay muchas subdivisiones que tampoco son complicadas. Unas cosas son más de sentido común y de poner en práctica, que no nada más existe un bote de basura, también existen las estaciones en donde se concentran los residuos, existen los rellenos sanitarios. Hay mucha terminología que se tiene que convertir en nuestro hablar del día a día, en algo cotidiano. Yo creo que algo interesante de lo que se sumó al proyecto simplemente como festival fue la internacionalización. Poder haber ido a festivales como Cannes, como el Cinema Ambiente en Turín, haber estado en contacto con el Festival de Toronto en Canadá, conocer qué se hace en otros lugares en relación al cine y en relación al medio ambiente y cómo todo el mundo está volteando a ver algo que parece una moda, pero en realidad es que es una urgencia. Oye, Liliana, sin lugar a duda hay muchísimo que platicar contigo y quisiera que nos compartieras más de todo lo que han vivido en estos años de Ecofilm. Así es de que es momento que vayamos con Natalie. No te muevas, vámonos. Y continuamos con Liliana Flores, ella es conductora y vocera del Ecofilm. Y bueno, Liliana, a mí me gustaría saber cómo ha sido la evolución del Ecofilm, tú que has estado desde la primera convocatoria al día de hoy. La evolución ha sido algo muy virtuoso porque de ser simplemente una pequeña muestra de cortometrajes y un concurso se ha convertido en un movimiento finalmente. El movimiento ambientalista, además de que no empezó en estos años, ya tiene muchos, suma a las buenas conciencias, a quienes quieren hacer de un planeta sustentable la casa para todos, incluyendo a los humanos y a todas las demás especies que convivimos aquí y es muy interesante saber qué está sucediendo en otros lugares del mundo, qué sucede en África, en India, cuáles son las soluciones que ellos están implementando. En muchas ocasiones no se necesitan grandes recursos, sino grandes iniciativas para poner en marcha los cambios a niveles regionales, locales. Y está muy interesante ver otros festivales de cine, cómo han estado promoviendo estas películas, cómo han estado cambiando las mentes de otras personas en cuestión de cómo ven la vida, ¿no? Ya es el antes y el después. Exacto, ¿no? Ahora sí que generando conciencia con estos cortos. Y por ejemplo, pues a mí me tocó vivir que en un principio la convocatoria era, digamos, a lo mejor, no sé si está mal decir muy local o muy nacional, sí. Pero ahora, ¿cómo fue que se dio el brinco internacional y que dijeron, ok, esto hay que crecerlo?
cuando vimos la respuesta nacional, obviamente que se habían recibido cortometrajes de todos los estados de la República, y que el material era muy valioso, decidimos que no solamente se tenía que compartir con los mexicanos, sino se tenía que compartir con otros países también. Y abrir esas puertas, darnos cuenta que también había materiales de otros lugares que tenían que verse acá, hacen que esas alianzas se formen. Obviamente hay festivales que tienen muchísimos años de existir, festivales de cine como el de Cannes, justamente, Sundance, etcétera, que tienen toda la experiencia. Entonces, obviamente, Ecofilm, que es un festival bebé todavía, aunque está creciendo de manera rapidísima, tenía que aprender de esos grandes festivales y cuenta con el apoyo de instituciones mexicanas como IMCINE, bueno, la mano derecha que es Semarnat, sin ese digamos que punto de partida para los contenidos, para que tengan solidez, bueno, pues tampoco podríamos hablar de un festival serio. Interesante pues porque se suman muchos idiomas, muchas voces, muchos colores y pues así se vuelve más interesante. Y por ejemplo, ahorita vamos a platicar, pero para todos los que nos están viendo y que se quieran inscribir a las convocatorias, al final del día, ¿dónde van a poder mostrar su obra? Aunque no vayan físicamente, pero va la obra, ¿a qué otros países viaja? Bueno, en general yo creo que tocamos casi todos los puntos del orbe. África es un continente que todavía no está explorado como nos gustaría, y Asia, pero lo que se refiere a Europa y América, estamos tocando diferentes puntos a través de las diferentes alianzas. Las películas se pueden ver no solamente en las pantallas de cine, como sentarte en una cineteca o en alguna de las salas comerciales, sino que también en foros abiertos, en escuelas, en universidades. Es decir, el cine se puede ver en todos lados, en las televisiones, por supuesto. Exacto. Y es un orgullo, después de haber realizado un trabajo tan loable, que se pueda compartir con tanta gente. Exacto. Bueno, pues no se vayan, ahorita continuamos y vamos a saber toda la convocatoria y qué se puede hacer para poder participar. No se vayan, acompáñenos.